Hola, ¿qué tal? Hoy haremos un análisis del caso Marta tiene dolor. Lectura del caso. Marta, mujer de 21 años, mestizo, soltera, estudiante universitaria, nacida y residente en Salqui, acude a la consulta por dolor abdominal. Marta acude al servicio de urgencias para presentar desde hace 2 días y sin causa aparente dolor abdominal intenso, localizado en fosa ilíaca derecha, no irradiado, que no cede pese a analgésicos que le dieron en la farmacia. No presenta fiebre, no alteraciones de la vida intestinal ni otra sintomatología asociada. El dolor es continuo y se ha intensificado en las últimas horas. Por el tiempo de evolución es un dolor agudo. Este también es un dolor nociceptivo visceral, puesto que al estar comprendido en el área abdominal del paciente y no haber tenido antecedentes de una lesión muscular, cutánea o articular en la zona, podemos percibir que se trata de este tipo de dolor. Es bien localizado ya que el punto de referencia que nos señala la paciente es fosa ilíaca derecha, que compromete órganos como el apéndice, ciego, porción ascendente del colon proximal y ovario. Podríamos comenzar desde este punto para descubrir el origen de su dolor. Para llegar al diagnóstico correcto debemos entender cómo es la fisiopatología del dolor agudo. Cuando se produce un daño, el nociceptor detecta el estímulo, lo envía a la médula espinal y desde allí asciende al cerebro, donde se interpreta en la corteza somatosensorial y se produce la sensación de dolor. Los nociceptores son neuronas que detectan esos estímulos potencialmente nocivos y envían la información hasta la médula espinal y de ahí al cerebro. Los estímulos que pueden generar esta información dolorosa pueden ser mecánicos, químicos o físicos. Dentro de la membrana del nociceptor se encuentran canales que captan estos estímulos, el intercambio iónico produce un potencial de acción y los transforma en señales eléctricas que se transmitirán a la médula espinal. La información de los nociceptores viaja a través de los nervios sensitivos hasta llegar a la médula espinal. Las fibras aferentes de los nociceptores tienen sus cuerpos celulares en los ganglios raquídeos o de la raíz dorsal, alcanzando la médula espinal a través de las raíces dorsales, terminando en la sustancia gris del asta posterior medular. Este recorrido es el correspondiente a las neuronas del primer orden y en la transmisión sensitiva se denomina primera neurona sensorial. Las neuronas de la lámina 1 establecen conexiones a nivel medular en el sistema simpático y participan en los reflejos somatosimpáticos. Además, establecen conexiones con neuronas ventrolaterales medulares y con la porción caudal del tracto solitario. Son las implicadas con la regulación cardiorrespiratoria, relacionadas con el dolor visceral. La sustancia gris está diferenciada en 10 láminas o capas de Rex. Las fibras A delta del dolor agudo terminan fundamentalmente en las láminas 1 y 5. El impulso pasa por pequeñas interneuronas que se encuentran dentro de la médula. A ese nivel existe una decusación hacia la parte anterior, que posteriormente se irá hacia el tálamo, formación reticular y sistema límbico, el cual es el recorrido de la segunda neurona y lo hace por el tracto neoespinotalámico con su neurotransmisor primordial, el glutamato. En el tálamo se establece sinapsis con neuronas del tercer orden, ubicadas a nivel de la región medial del complejo ventrobasal talámico. En el céfalo no hay un único centro de dolor, se trata de áreas interconectadas en la corteza cerebral en las que se perciben aspectos diferentes del dolor. A estas diferentes áreas de la corteza cerebral en las que terminan las neuronas del tercer orden, en la actualidad se les denomina matriz del dolor. En ellas están implicadas la corteza somatosensorial primaria y secundaria, la corteza insular, la corteza singular anterior y otras áreas relacionadas con el sistema límbico. Estas también están relacionadas con aspectos afectivos, emocionales y conductuales del dolor. Desde el cerebro existen vías descendentes que llegan hasta la médula. Estas pueden ser excitatorias o inhibitorias y funcionan como mecanismos moduladores del dolor. De esta manera, la modulación de la información nociceptiva en el centro nervioso central puede ocurrir a lo largo de todo el recorrido del impulso nervioso. Sin embargo, se han propuesto mecanismos endógenos especializados dentro de los cuales encontramos mecanismos corticales, mecanismos subcorticales, modulación del cuerpo posterior de la médula espinal y modulación condicionada del dolor. Los mecanismos moduladores corticales. La corteza cerebral es una de las principales áreas donde se produce la modulación nociceptiva. Esta es capaz de medir la respuesta inmediata ante un estímulo nocivo y la posterior experiencia afectiva. Por su parte, las respuestas autonómicas incluyen reacciones cardiorrespiratorias, vasomotoras y endocrinas. Mecanismos moduladores subcorticales. El núcleo accumbens y el cuerpo amigdalino reciben información nociceptiva a través de las proyecciones espinoparabraquiales amígdala. El cuerpo amigdalino integra la información nociceptiva en el contenido afectivo. Pueden ser modificada por emociones negativas y positivas que a su vez pueden ser inhibitorias y facilitar el dolor. La tríada región rostral ventromedial de la médula oblongada, médula espinal ventrolateral, proceso reticular espinal desempeñan un papel clave como puerta de entrada para permitir la modulación del dolor desde el cerebro hacia la médula espinal.
La presencia de dos grupos celulares a nivel de la región rostral ventromedio de la médula oblongada, las células OFF y las células ON. Las células ON se activan previo al inicio del reflejo nociceptivo y están relacionadas con la facilitación del dolor. Las células OFF disminuyen su actividad justo antes de finalizar el reflejo nociceptivo y son activadas por encefalinas en los receptores mu opioides, desenvolviéndose en aspectos inhibitorios del dolor. Las células OFF presentan abundantes ramificaciones dentro de la región con efectos excitadores para otras células OFF e inhibidores para las células ON. A nivel de las láminas superficiales del corno posterior de la médula espinal, existen interneuronas que se activan mediante vías descendentes, los cuales contienen neurotransmisores inhibitorios como GABA, glicinas y encefalinas, sugiriendo que su liberación contribuye al control descendente del dolor. Los impulsos que se generan en la sustancia gris periaqueductal y la sustancia gris periventricular descienden hacia la región rostral ventromedial de la médula oblongada, desde donde se liberan endorfinas y encefalinas. Por último, el principio de modulación condicionada del dolor se basa en el fenómeno de contrairritación, es decir, el dolor inhibe al dolor. La inhibición del dolor en un segmento del cuerpo podría modularse por la aplicación de un estímulo nocivo localizado, produciendo un efecto analgésico difuso. La activación de la sustancia gris periaqueductal por aminoácidos excitadores, opioides y péptidos induce la activación de un flujo inhibidor descendente bulboespinal. Las sustancias analgésicas endógenas implicadas en la regulación del dolor son las siguientes. Péptidos opioides. La sustancia gris periaqueductal contiene receptores opioides, sobre todo mu, y además contiene las tres familias de péptidos opioides, encefalinas, dinorfinas y beta-endorfinas. La serotonina. La vía serotoninérgica descendente más importante en relación al control de la nocicepción nace en el bulbo rostral ventromedial y termina en las láminas 1, 2, 5, 6 y 7 del asta dorsal. La noradrenalina es el neurotransmisor del segundo gran sistema monoaminérgico descendente. Los cuerpos celulares de las neuronas noradrenérgicas se encuentran en los núcleos punto-bulbares, núcleos y núcleo subcocerúleos, y terminan las láminas 1, 2, 4, 6 y 10. Hasta aquí la paciente tiene un proceso doloroso relacionado con un dolor nociceptivo, donde incluso se medían sustancias analgésicas endógenas, las cuales modulan el dolor. No se puede tratar de un dolor neuropático, ya que como principio del mismo debe tener una lesión a nivel de los nervios. Debe estar acompañada por signos positivos como alodinia, hiperalgesia o hiperpatía, y signos negativos como hipoalgesia o hipopatía, los cuales no cursa la paciente actual. Durante el cierre nos dimos cuenta que era un quiste ovárico hemorrágico, por lo que también constataría como un dolor parietal por infiltración sanguínea en el peritoneo. Para resumir, nuestra paciente tiene dolor agudo, nociceptivo visceral y parietal. En la sangre hay sustancias algógenas como la bradycinina que medían la inflamación, además de haber lisis celular, por lo que se liberarían iones de hidrógeno y potasio, los cuales estimularían las vías del dolor.